Vamos a ver a las plaquetas. Las plaquetas derivan de los megacarecitos. Entonces aquí tenemos, digamos, este es un megacarecito. Y la plaqueta es una protrusión o digamos un fragmento de un megacarecito. Entonces vamos a poner aquí, la plaqueta deriva del megacarecito. Megacarecito, esta es una célula súper grande, mega grande, y citocélula. El megacarecito es una célula súper grande y la plaqueta es un fragmento del megacarecito. Entonces aquí hacemos como una protrusión y lo que va a salir, esto va a ser la plaqueta. Entonces así protrusiones de la membrana del megacarecito salen como plaquetas y las plaquetas ya no tienen núcleos. Entonces la plaqueta es anucleada. Entonces, como tal, la plaqueta no es una célula. La plaqueta es un derivado de una célula, es un fragmento de una célula. ¿De qué célula? Del megacarecito. Ahora en la plaqueta contenemos gránulos. Entonces, esta es la plaqueta y tenemos gránulos alfa. Estos son los gránulos alfa. Y contenemos gránulos densos. Y en cada uno tenemos ciertas moléculas. Entonces, en los gránulos densos tenemos calcio, tenemos serotonina, ADP, histamina. Y en los gránulos alfa, tenemos factor de von Willebrand, factor de von Willebrand, que esto se abrevia como von Willebrand factor, ¿sí? Una B minúscula. Tenemos fibronectina. Tenemos el factor 4 de la plaqueta, y básicamente esto. Entonces, en los gránulos densos tenemos calcio, serotonina, ADP y histamina. La mnemotecnia para acordarnos es cash, que esto es dinero en inglés. Entonces, calcio, ADP, serotonina, histamina. Y aquí la mnemotecnia para acordarnos lo que tenemos en los gránulos alfa es con la F. Entonces, gránulos alfa, aquí hay una F, contienen el factor de von Willebrand, contienen la fibronectina y contienen el factor 4 de la plaqueta. Ahora, en las plaquetas, si tenemos una disminución de las plaquetas o una disfunción de las plaquetas, o sea que la plaqueta no esté funcionando bien, que tengamos, digamos, mala calidad de la plaqueta, esto termina en petequias. Petequias, que son los puntos rojos que encontramos en los pacientes que tienen disfunción de las plaquetas o que tienen trombocitopenia. Petequia que puede progresar a una bolita roja más grande, que sería púrpura, y más grande es equimosis. Entonces, petequia, púrpura, equimosis, que son los mismos, son puntitos rojos que están por disminución de la plaqueta o por disfunción de la plaqueta. Lo único es pues el tamaño de la bolita, el diámetro de la bolita, cada uno es más grande. Ahora, en la plaqueta, si tenemos disminución del número de plaquetas, eso se llama trombocitopenia. Esto es una disminución en el número de la plaqueta. ¿Y para qué necesitamos la plaqueta? Ya vimos, la necesitamos para la hemostasia primaria. Entonces, las plaquetas son las que están en la hemostasia primaria. Ya en otro video está la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. La hemostasia primaria está dada por las plaquetas. ¿Y qué contiene la hemostasia primaria? Contiene la adhesión plaquetaria y la agregación plaquetaria. La adhesión plaquetaria es cuando unimos la plaqueta al vaso al endotelio del vaso capilar. Aquí está un vaso y ese es el endotelio. La adhesión plaquetaria es cuando unimos una plaqueta al endotelio. Y la agregación plaquetaria es cuando unimos una plaqueta con otra, plaqueta con plaqueta. Y como ya vimos en videos de la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria, la manera en la que una plaqueta se une con otra es por medio de la fibrina o de su forma inactiva, que es el fibrinógeno. Entonces vamos a ponerlo aquí. Aquí está una plaqueta
una plaqueta, aquí está otra plaqueta. Y como vimos en los videos de la hemostasia primaria, la plaqueta expresa una glicoproteína que se llama glicoproteína 2B3A. Una glicoproteína 2B3A, esta plaqueta también expresa la glicoproteína 2B3A. Y entre las dos encontramos fibrinógeno, que se va a poner en su forma activa, que es la fibrina. Entonces, podemos decir que la glicoproteína 2B3A que se encuentra en la plaqueta, que se une al fibrinógeno, podemos decir que es el receptor del fibrinógeno. Entonces también se llama así, la glicoproteína 2B3A de la plaqueta se llama receptor para el fibrinógeno. Y recordemos que cuando uníamos una plaqueta aquí al endotelio, la manera en la que la plaqueta se unía al endotelio es porque la plaqueta expresa otra glicoproteína y esta glicoproteína es la glicoproteína 1B. Y para que la plaqueta se una al endotelio tenemos que unir la glicoproteína 1B con el factor de von Willebrand. Entonces aquí en el endotelio dañado tenemos colágeno expuesta. Y en esta colágeno expuesta se va a unir el factor de von Willebrand. Entonces vamos a poner aquí. Tenemos factor de von Willebrand. Ese es el factor de von Willebrand. Y a este factor vamos a unir la glicoproteína 1B de la plaqueta. Entonces la glicoproteína 1B, como se une o como reconoce al factor de von Willebrand, la glicoproteína 1B también se llama receptor para el factor de von Willebrand factor. Entonces, las plaquetas derivan de los megacariocitos. De hecho, si damos interleucina 11, la interleucina 11 promueve que el macrófago se diferencie a las plaquetas o que vaya produciendo las plaquetas. Entonces, las plaquetas derivan de los megacariocitos y son fragmentos de megacariocito. La plaqueta como tal no es una célula, sino que es un fragmento de un megacariocito. Y la plaqueta ya no tiene núcleo. ¿Cuál es la cuenta normal de plaquetas? Esto es como de 150.000 a 400.000. Varía, algunos entre 150.000, otros en 400.000, pero por ahí 150.000 a 400.000 plaquetas. Ahora, el paciente que viene con disminución de plaquetas, esto se llama trombocitopenia. Y si tenemos disminución de las plaquetas, del número de plaquetas, o si tenemos mala calidad de la plaqueta, o sea, disfunción de la plaqueta, el paciente va a venir con petequia púrpura equimosis, que son puntitos rojos. Esto es porque las plaquetas están involucradas en la hemostasia primaria. La hemostasia primaria es la parte de la hemostasia que implica las plaquetas, la desinplaquetaria y la agregación plaquetaria. Y esta es la manera en la cual paramos los sangrados. Entonces los sangrados se paran por la plaqueta, por la desinplaquetaria y por la agregación plaquetaria. Si el paciente tiene disfunción o disminución de la plaqueta, pues va a tener alteración en la hemostasia primaria y por eso sangra, por eso se ven los puntitos rojos, la petequia púrpura y equimosis. La plaqueta contiene gránulos alfa y gránulos densos. En los gránulos alfa tenemos factor de von Willebrand, tenemos fibronectina, factor 4 de la plaqueta, y en el gránulo denso tenemos calcio, tenemos ADP, serotonina e histamina. La plaqueta tiene la glicoproteína 2B3A, con la cual se va a unir al fibrinógeno, que se va a unir a otra plaqueta. Entonces la agregación plaquetaria, que es la unión de una plaqueta con la otra, está mediada por la unión del fibrinógeno con la glicoproteína 2B3A. Y la glicoproteína 2B3A, como se une al fibrinógeno, se dice que es el receptor para el fibrinógeno. La glicoproteína 1B se une al factor de von Willebrand, que está unido al endotelio. Para hacer la adhesión plaquetaria, tenemos que unir la plaqueta al endotelio. ¿Y cómo es esto? Porque la plaqueta tiene la glicoproteína GP1B, que se une al factor de von Willebrand. Entonces podemos decir que la glicoproteína 1B es el receptor para el factor de von Willebrand.